Toma este beso sobre tu frente. Me despido de ti ahora. No queda nada por confesar. No se equivoca quien estima que mis días han sido un sueño, aun si la esperanza ha volado en una noche o en un día, en una visión o en ninguna. ¿Acaso eso le resta dolor a esta despedida? Todo lo que vemos o imaginamos es solo un sueño dentro de un sueño. Me paro entre el bramido de una costa atormentada por las olas y sostengo en mi mano granos de la dorada arena. Hay tan solo unos pocos y sin embargo, como se arrastran entre mis dedos hacia lo profundo, mientras lloro porque no puedo aferrarlos con más fuerza. ¿Por qué no puedo salvar tan siquiera uno de ellos de la implacable marea? ¿Acaso todo lo que vemos o imaginamos no es más que un sueño dentro de un sueño? Los sueños del maestro Lovecraft jugaron un papel esencial en su producción literaria. Tras su muerte, el clamor por sus ficciones fue tan grande que se publicaron historias inéditas y muchos otros continuadores de los mitos en diversos formatos añadieron contenidos a la mitología onírica lovecraftiana. Un mundo vasto de dimensiones imposibles. ¿A dónde vamos cuando soñamos? Lovecraft tenía algunas respuestas sorprendentes a esta pregunta. Muchas veces combinaba sus sueños e historias sin saber dónde empezaban los unos y dónde terminaban las otras. En la llamada de Tulu, el sueño de Henry Anthony Wilcox con un bajo relieve de arcilla fresca representaba en esencia, si no en detalles, un fragmento de sueño de Lovecraft. El dios de los 1000 rostros, la desconocida Kadaz, los gatos de Ulzar, el barco blanco, la condenada Sarnath. Son demasiados los ejemplos. Sin embargo, y a pesar de su importancia, no podemos decir que todas las ficciones de Lovecraft vinieran de sus sueños. El continuador de los mitos, Willem Puckmeyer, señaló que el mundo de Lovecraft se fusionó fácilmente con los muchos mundos de sus sueños y fantasías, pero sus sueños no eran, a diferencia de una creencia que se ha extendido entre sus lectores, siempre traducibles en la ficción. No importa cuán fantásticas fueran las imágenes de Lovecraft en el mundo onírico, muchas veces estas visiones eran difíciles de ensamblar en una historia coherente con un clímax. Quizá por eso el maestro ha despertado todo tipo de especulaciones sobre prácticas mágicas, esoterismo, consumo de alucinógenos o tratos con entidades de más allá del tiempo y el espacio. ¿De dónde podrían nacer sino estas ideas dignas del infame Aleister Crowley? Existen teorías para todos los gustos sobre la capacidad onírica de Lovecraft. Algunos entusiastas del ocultismo, como la secta de los tifonianos, herederos de la tradición de la aurora dorada, han afirmado que Lovecraft era realmente un místico que ejercía la magia y el esoterismo, pero las pruebas que los biógrafos, amigos y expertos han podido recabar nos demuestran que el maestro siempre estuvo en el lado opuesto. Nunca aceptó el poder de la magia y el mundo sobrenatural. Su ateísmo y materialismo han sido minuciosamente documentados. Todo lo que digo
es que creo que es muy poco probable que exista algo así como una voluntad cósmica central, un mundo espiritual o una supervivencia eterna de la personalidad. Son las más ridículas e injustificadas de todas las suposiciones que se pueden hacer sobre el universo. Y no soy partidario de fingir. En teoría, soy un agnóstico, pero a la espera de la aparición de pruebas radicales, debo ser clasificado práctica y provisionalmente como ateo. Por supuesto, algunas de las opiniones de Lovecraft evolucionaron con el tiempo, y si bien moderó buena parte de su pensamiento en la última etapa de su vida, parece que nunca llegó a ser una persona espiritual. Incluso así, ha existido entre algunos sectores ocultistas la necesidad de darle cierta sostenibilidad histórica a la mitología de Lovecraft, que habría de ser en parte revolución de algunas oscuras creencias actuales. Todavía hoy, los círculos sectarios y místicos aseguran que el maestro vivió una doble vida y que de hecho practicaba la magia en secreto. Sus invenciones, criaturas y dioses, su inspiración onírica y sus méritos como creador del legendario Necronomicon, el grimorio maldito que ha llegado a integrarse en los cánones de la cultura popular, han sido algunos de los principales focos de especulación. Incluso se extendió el rumor de que la señora Greene, esposa de Lovecraft, tuvo en algún momento, antes de casarse con el maestro, una supuesta aventura con el notorio mago Aleister Crowley, que le habría hablado a ella del Necronomicon, y ésta, a su vez, proporcionó las bases para la historia del grimorio de Lovecraft. Llegó a publicarse un artículo muy bien documentado sobre este bulo que se expandió rápidamente con la llegada de Internet. Pero más tarde, la fuente de la leyenda que vincula a Crowley con Sonia Greene y Lovecraft se retractó de la historia. Incluso sabiendo que Lovecraft era radicalmente ateo, le libraba eso de creer en los fenómenos extraños. Algunas personas, ateos estridentes hacia los dioses tradicionales, están abiertos a una plétora de creencias de la nueva era. Los sistemas New Age a menudo favorecen lo subjetivo sobre lo objetivo. La experiencia supera a la evidencia. Si algo se siente cierto, se equipara a la realidad. La intuición reemplaza al intelecto. Lo que se siente verdadero se convierte en un hecho funcional. La antigua afirmación de la serie Expediente X, la verdad está ahí fuera, en lugar de entre tus sentidos, encarna esta ética. En contraste con ese dualismo metafísico, Lovecraft declaró que nunca había leído nada sobre la jerga del ocultismo formal. La escritura sobre lo extraño es más efectiva si evita las triviales supersticiones y las fórmulas populares de culto. Lovecraft era un materialista absoluto, sin una pizca de credibilidad en cualquier forma de sobrenaturalismo, religión, espiritualismo, trascendentalismo, metempsicosis o inmortalidad. Puede ser, sin embargo, que obtuviera los gérmenes de algunas buenas ideas del patrón actual de la franja lunática psíquica, y con frecuencia pensaba en comprar algunos de los libros ocultistas de la calle 46. El problema es que eran demasiado caros y la cartera de Lovecraft estaba poco abultada. Eso sí, la idea de que la magia negra existe secretamente hoy o que los antiguos ritos infernales todavía sobreviven en la oscuridad es un principio que utilizó y utilizará constantemente. Lovecraft conocía los cultos ancestrales
el paganismo y muchas de las bases cosmogónicas que sostuvieron a los círculos esotéricos y ocultistas de finales del siglo XIX y principios del XX, y fue un maestro utilizando referencias de libros malditos y rituales pavorosos, innovando también en los conceptos de antiguos dioses extraterrestres como accesorios para suspender la incredulidad de quienes leen su ficción. Y si bien todas estas teorías espirituales, ocultistas o mágicas parecen ser fácilmente reprobables, más de uno de sus seguidores, admiradores y continuadores ha estudiado sus hábitos de vida con atención para sacar sorprendentes conclusiones que, pudiendo resultar algo primigenias, no dejan de ser también evocadoras en el más amplio y literario de los sentidos. Este es el caso del articulista y escritor John de Lauter, que hace unos años se refería a Lovecraft en uno de sus artículos para la prestigiosa revista Lovecraft de Cine como el chamán accidental. Si nos fijamos en el día a día de Lovecraft, lo cierto es que en varias etapas de su vida llevaba el estilo de vida de un asceta, y en su comportamiento cotidiano se reflejaba en las prácticas de un chamán, lo cual, sin saberlo, pudo haber sido el detonante de sus visiones oníricas, delirios nocturnos y entidades primigenias, muchas de ellas sorprendentemente similares a las visiones chamánicas tradicionales. Según de Lauter, la palabra accidental es de primordial importancia en esta reflexión. Lovecraft no pretendía ser un mago en ningún sentido. Sin embargo, algunas excentricidades de su estilo de vida proporcionaron un terreno fértil para la especulación sobre sus sueños chamánicos. Esas tendencias serían la privación del sueño, el ayuno, el celibato y el aislamiento. La privación del sueño es posiblemente la más evidente. Lovecraft fue un consumado insomne. A una edad temprana experimentó terrores nocturnos, una serie de pesadillas especialmente vívidas. Se despertaba rápidamente del sueño profundo, completamente aterrorizado. El joven Howard sería perseguido en sueños por lo que denominó demonios descarnados de la noche, enormes criaturas con forma de murciélago, aladas y sin rostro, que lo agarraron por el estómago, lo elevaron hacia alturas vertiginosas, para después arrojarlo al abismo. Lovecraft llegó a tomar medidas precarias para evitar el sueño, la entrada a las bestias oscuras de su inconsciente. Ya en su etapa adulta se comentaba que Lovecraft apenas dormía, a veces pasaba 3 días sin dormir. Y lo cierto es que en muchos casos lo hacía para aprovechar al máximo el tiempo y exprimir sus excursiones en busca de la arquitectura onírica. Así alcanzaba el éxtasis arquitectónico, paseando durante interminables horas que dejaban a sus acompañantes con los pies doloridos. El Sprague de Camp, biógrafo del maestro, señaló que a pesar de sus quejas sobre su salud y su falta de energía, cuando se encontraba de visita en alguna ciudad, galopaba a un ritmo que agotaba a sus compañeros. Lovecraft reforzó su capacidad para no dormir gracias al café. Bebió cantidades masivas de java mezcladas con toneladas de azúcar, hasta 4 cucharadas por taza. De sus prácticas de sueño ha trascendido siempre que se trataba de un animal nocturno que dormía durante el día y permanecía despierto hasta bien entrada la noche, incluso hasta casi el amanecer.
Los ritmos circadianos en los seres humanos regulan la temperatura corporal central, la actividad de las ondas cerebrales, la producción de hormonas, la regeneración celular, las secreciones endocrinas y otras actividades biológicas. La privación del sueño afecta fuertemente al ritmo circadiano. Son los ciclos que se modulan con el equilibrio habitual de horas de luz solar y oscuridad. La interrupción de los patrones de sueño conduce a la interrupción del sueño REM, el periodo del durmiente donde se sucede el mundo onírico. Y cuando a los sueños se les niega una salida inconsciente, buscan expresiones conscientes y las alucinaciones pueden hacerse muy reales. ¿Qué efecto pudo tener la constante alteración de los ritmos circadianos en Lovecraft? Quizá la pregunta sería: ¿dónde estaba la frontera entre soñar despierto y soñar en la oscuridad de la noche? Otro punto chamánico que menciona de Lauter es el ayuno y los desequilibrios alimenticios del maestro. Lovecraft lo practicaba con cierto ánimo curativo, aunque también confesaba no sentirse atraído por la mayor parte de los alimentos. Excepto por los 2 años que vivió con Sonia Greene, donde el peso de Lovecraft se disparó desde su ideal aristocrático, apenas comió lo suficiente para mantenerse con vida. Pero la malnutrición causada por su dieta provocó un colapso en su sistema inmunológico que fomentó el cáncer que más tarde acabó con su vida. Él creía que su cerebro funcionaba mejor cuando estaba levemente desnutrido. Experimentó con su dieta frugal para aumentar la frecuencia y la intensidad de sus extraños sueños. De Lauter también menciona el celibato. No obstante, los beneficios ascéticos del celibato fuera de las tradiciones esotéricas o religiosas son bastante discutibles. Pero sí es cierto que aparte de su consumado matrimonio con Sonia Greene, la mayor parte de sus biógrafos consideran que Lovecraft vivió las costumbres sexuales de su generación con la visión represiva engendrada por su fuerte espíritu victoriano. La sexualidad de Lovecraft parece ser como una mancha de tinta de Rorschach. Lo que cada persona ve depende de la orientación que pretenda encontrar. Pero todo apunta a que Lovecraft centró sus atenciones y esfuerzos en búsquedas mentales y emocionales en lugar de físicas. Simplemente no tenía intereses sexuales fuertes. Se abstenía con la misma conciencia intelectual del beber y el fumar, lo que le permitió una búsqueda indivisa y no diluida de sus intereses académicos. La última de sus tendencias más evidentes fue el aislamiento. Lovecraft se asemejaba a un asceta o ermitaño, incluso teniendo en cuenta que estos conceptos se refieren en mayor medida a la espiritualidad. El maestro se recreaba en largos periodos de aislamiento físico y psicológico que marcaron su forma de entender el mundo por completo. En cierto nivel, Lovecraft sentía que estaba fuera de la vida. Se sintió un extraño en su propio mundo. Entre 1908 y 1914 se retiró de la vida social tras lo que denominó una depresión nerviosa. No obstante, también debemos mencionar que lejos del estereotipo, se involucró en la vida de numerosas personas dejando una huella indeleble, mucho más que algunos de sus congéneres, especialmente a través de su gran círculo de amigos por correspondencia, literatos, muchos de ellos, a los que tenía una gran estima, llegando incluso a realizar frecuentes viajes para visitarlos. Pero fueron sus complejos económicos y personales los que parece que llegaron a incapacitarlo para cambiar esas circunstancias. Su predisposición a la depresión, entre otros factores, supuso en muchas ocasiones rupturas intensas con el exterior,
De sí mismo decía: puedo asegurarles que este punto de vista se une a una de las personalidades más sencillas, ingenuas y discretamente anticuadas, un ermitaño y asceta retirado que ni siquiera sabe cuál es su ronda contemporánea de actividades y fiestas. ¿Qué efectos pudieron provocar entonces las prácticas chamánicas accidentales de Lovecraft? Aquí de Lauter especula con ideas sorprendentes que no dejan de ofrecer una visión no demasiado alejada de lo que se refleja en la literatura de horror cósmico, y que aunque puedan parecernos algo descabelladas, son, al igual que muchas otras teorías sobre el genio de Providence, una manera interesante de aproximarse a sus delirios y pavores. Uno de los resultados de la privación prolongada del sueño incluye varios tipos de psicosis. Lovecraft a menudo pasó días sin dormir. Numerosos estudios informan que un 80% de las personas que sufrieron episodios prolongados de insomnio también sufren alucinaciones visuales. Un estado de sueño o alucinación que parece tan real como si el evento ocurriera enfrente de nosotros. Lovecraft declaró que sus sueños eran tan genuinos que al despertar la impresión de su verdad le preocupaba. He relatado esto en detalle porque me impresionó muy vivamente. Esto no es una aspiración de la reencarnación, no tiene clímax o punto álgido, pero fue muy real. Si me preguntas de dónde salen mis historias, respondo: según tu pragmatismo, ese sueño era tan real como mi presencia en esta mesa, pluma en mano. Si la verdad o la falsedad de nuestras creencias e impresiones son inmateriales, entonces soy o fui realmente e indiscutiblemente un espíritu incorpóreo flotando sobre una ciudad muy singular, silenciosa y antigua, en algún lugar entre colinas grises y muertas. Y es aquí donde el materialismo de Lovecraft se rompe en mil pedazos, no tanto desde su perspectiva como la de sus sueños caleidoscópicos y visiones psicodélicas. Demasiadas coincidencias compartidas con los chamanes modernos, afirma de Lauter. El uso de las drogas, tanto en el caso de los chamanes como en el de los nuevos gurús de la New Age, disparaban interruptores químicos en sus cerebros que los llevaban a viajes vibrantes y visiones de ensueño. El Dr. Leary usó LSD, mientras que otros usaban mescalina. Cuando uno de esos agentes psicodélicos activa los desencadenantes químicos correctos, los viajantes describen su experiencia más o menos así. Profundamente se altera y expande la conciencia, aflojando o borrando por completo los filtros y pantallas habituales entre tu mente consciente y el mundo exterior. Con estos filtros eliminados, ingresa más información en el cerebro. Sientes más, piensas más. Te das cuenta de cosas normalmente filtradas por tu mente, visual, auditiva, sensorial y emocionalmente. Los intrincados detalles de las superficies, la riqueza del sonido, el brillo de los colores y la complejidad de sus propios procesos mentales se ponen en primer plano en nuestra conciencia. En dosis más altas, la avalancha de información se convierte en una inundación y tus sentidos realmente comienzan a fusionarse y superponerse, hasta que puedes ver los sonidos u oler los colores. Lo que hace que los psicodélicos sean más interesantes es su tendencia hacia una mayor universalidad en términos de los tipos de imágenes complejas, experiencias e ideas que engendran. Nos dan la sensación de explorar las estructuras profundas de la mente, donde las contingencias de nuestras historias personales y los consiguientes rasgos de personalidad
tienden a evaporarse. En este punto, De Lauter afirma que mientras Lovecraft practicaba el estilo de vida del chamanismo occidental, tropezaba con los mismos interruptores químicos en su cerebro, mientras que otros utilizaban alucinógenos para activarlos. El resultado fue que los sueños e imaginaciones de Lovecraft expresaban la misma experiencia de otro mundo que generaban los psicodélicos. Muchos han comparado las escrituras de Lovecraft con las experiencias psicodélicas. Sin embargo, esta investigación no se relaciona con el estilo de vida ascético de Lovecraft a menudo. De Lauter enfatiza la naturaleza mecanicista de los viajes psicodélicos usando términos como interruptores químicos y disparadores para describir la dinámica funcional de los incidentes alucinógenos. Del mismo modo, hay interacciones químicas que subyacen a las experiencias cercanas a la muerte, y los intercambios químicos en el cerebro desencadenan experiencias psicodélicas. En las experiencias cercanas a la muerte, las neuronas en el cerebro se disparan sincrónicamente. Cuando todas ellas actúan juntas, con una uniformidad mucho mayor que la normal, se produce un tipo de hiperconciencia en el cerebro. Además, se experimenta conectividad de retroalimentación. El proceso involucra percepciones sensoriales de realidad aumentada. Cualquier cosa experimentada durante ese tiempo aparece como hiperreal. Pero el caso, amigos, es que de momento nos resulta del todo inabarcable entender cómo era posible que Lovecraft alcanzara esas visiones de otros mundos. Gran parte de los comportamientos del cerebro durante el sueño siguen siendo un enigma para los investigadores, pero interpretarlos no deja de ser en gran medida una tarea entretenida, ¿no creen? Nuestro sistema de creencias determinará cómo entendemos estos eventos psicodélicos, neurológicos, interacciones químicas que rara vez acontecen en el cerebro, pero que al hacerlo, ya sea por efecto de las tierras del sueño, los agentes químicos o espirituales, nos conducen hacia una dimensión desconocida. Lovecraft era un materialista que no creía en ningún alma y atribuía todo el funcionamiento de la conciencia a los fenómenos corporales. En consecuencia, no buscó la revelación de los espantosos secretos de golfos y cavernas más allá de la barrera de la muerte, pero quizá en sus horas más oscuras, en los momentos de capricho fantástico que le empujaban a susurrar preguntas a los muertos, preguntas de otros mundos en los cuales la memoria aún podría estar presente, Lovecraft vivía ese mundo chamánico. El terror posterior lo apartó de su mente, pero creía en este último y siempre se preguntaba: ¿dónde habré estado?